Ya, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, súper. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Zúñiga y soy fonoaudióloga de la unidad de paciente crítico y el tema que vamos a conversar hoy día es disfagia en paciente crítico. Bueno, para partir, comentarles que el objetivo de la presentación es mostrar evidencia para concientizar al equipo médico y al equipo de salud sobre la relevancia clínica de la evaluación e intervención fonoaudiológica en el paciente crítico. Vamos a hablar de epidemiología de la disfagia posextubación y outcomes en UCI, fisiopatología de la disfagia y les voy a mencionar algunos aspectos de la intervención fonoaudiológica. Bueno, para partir, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué el fonoaudiólogo evalúa a un paciente crítico? Esta es una pregunta válida y cuya respuesta radica en que la estadía de cualquier paciente en la UPC conlleva una serie de sensaciones, emociones y aspectos tanto físicos como psicológicos que acompañan la razón de ingreso a la unidad y que por lo general se van a presentar de manera difícil, abrupta y traumática. El paciente crítico experimenta situaciones que provocan estados de dolor, estados de ansiedad o angustia, y a su vez el dolor genera múltiples alteraciones, entre ellas respuestas psicológicas, hemodinámicas, metabólicas y neuroendocrinas, tales como la ansiedad, el insomnio, la desorientación, la agitación y el delirio. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto, la administración de algunos medicamentos como analgésicos y sedantes es fundamental para garantizar el confort y la tolerancia a los distintos procedimientos, como son la intubación, la instalación de accesos vasculares, la succión a través del tubo endotraqueal, la manipulación de drenaje, los cambios de posición, etcétera. Todo eso conlleva la interrupción y la alteración de procesos que son esenciales en la vida de cualquier persona, como son la deglución, la cognición y la comunicación. ¿Ya? Entonces, es decir, el paciente va a despertar y debemos estimular los procesos cognitivos que están a la base de una comunicación efectiva, procurando que el paciente logre adaptarse cognitivamente a este nuevo contexto para luego poder responder a las demandas comunicativas del ambiente, ¿cierto? Y poder expresar sus propias necesidades. Y son necesidades tan básicas como solicitar un cambio de posición, referir que les duele algo o pedir agua. Bueno, dentro de las complicaciones que están asociadas a la ventilación mecánica invasiva, durante mucho tiempo se le ha prestado atención a las complicaciones asociadas por infecciones nosocomiales, al delirium y a la debilidad adquirida en UCI, que son muy relevantes porque están asociadas a mayor riesgo de muerte, a fracaso en la extubación y traqueostomía. Sin embargo, una de las complicaciones de la ventilación mecánica invasiva que ha sido subestimada por falta de concientización en el equipo médico es la disfagia posterior a la extubación, que es la que vamos a conversar hoy día. Disfagia post-extubación o trastorno de la deglución adquirido en UCI es una disfagia orofaringia. Es un trastorno de la deglución que se presenta en pacientes sobrevivientes a enfermedades críticas después de la extubación. Es un trastorno común en pacientes sobrevivientes a insuficiencia respiratoria aguda y en poblaciones neurológicas o neurocríticas que reciben evaluación de deglución posterior a la extubación, la incidencia puede llegar a ser hasta un 93%. Existen dos revisiones sistemáticas, una del año 2010 y otra del 2021, que hablan sobre la incidencia de la disfagia post-extubación. Y en esta revisión del 2010 se habla de que la incidencia de la disfagia post-extubación varía entre un 3 a un 62%, lo que es una variabilidad súper amplia, y los autores la atribuyen a una heterogeneidad en el diseño del estudio, a la selección de los usuarios, al método de la evaluación,
Pero acá los datos relevantes es que las frecuencias más altas de disfagia post-extubación están asociadas y ocurrieron después de la ventilación mecánica invasiva prolongada. En esta otra revisión sistemática que les comentaba del año 2021, se analizó a varios pacientes, específicamente a 5.798 pacientes, de los cuales 1.957 presentaron disfagia. En este grupo de pacientes que se analizó la incidencia de la disfagia post-extubación, esta fue de un 41%, pero el dato relevante es que de los pacientes con disfagia, o sea, de este 41% de pacientes, el 36% de ellos presentó aspiración silente, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que, es decir, el paciente estaba aspirando, pero no tenía clínica de aspiración. Y entonces ese es el caso frecuente con el que me encuentro muchas veces cuando me llaman a realizar una evaluación fonoaudiológica. El paciente está extubado, le han dado agua y entonces me dicen que no tose. Entonces no tosió al darle agua. Y efectivamente tenemos muchos pacientes en los cuales hay una disfagia presente o instaurada. El paciente no presenta tos, sin embargo el paciente sí está aspirando. Bueno, dentro de los factores de riesgo para desarrollar una disfagia post-extubación, tenemos presente la disfagia preexistente, cáncer, cirugía o radiación de cabeza, cuello, esófago, el delirium, la sedación excesiva o demencia, accidente cerebrovascular o enfermedad neuromuscular, ventilación mecánica prolongada, intubaciones múltiples, traqueostomía, reflujo gastroesofágico severo o faringolaringio y la debilidad adquirida en UCI. Y ahora les voy a... Antes de eso, tenemos que en este artículo, que fue un análisis post-hoc de los datos de un estudio observacional prospectivo que lo realizaron en el 2017, vemos que al hacer los modelos de regresión múltiple, el factor de riesgo para desarrollar la disfagia post-extubación se asoció al tipo de admisión, o sea, los usuarios que ingresaban de urgencia versus los que ingresaban de forma electiva tenían mayor riesgo de desarrollar disfagia. La enfermedad de base, si esta era neurológica, también había mayor riesgo, y también se asociaba a los días de ventilación mecánica, que también, por supuesto, a mayores días de ventilación mecánica es mayor el riesgo. Ahora vamos a ver brevemente y hablar sobre los outcomes en UCI y cómo se asocian a la disfagia post-extubación. Tenemos que la disfagia post-extubación es persistente y se asocia con malos resultados en los sobrevivientes de enfermedades críticas. En este artículo del año 2011 se habla de que la disfagia post-extubación es persistente y está asociada con pobres resultados a enfermedad crítica. ¿Y a qué se refiere esto? Es como lo vemos acá en el gráfico. Los usuarios con disfagia de moderada a severa, de forma independiente, se asoció con el resultado combinado de neumonía, reintubación y de mayor mortalidad. En este otro artículo del 2017, que fue un análisis observacional prospectivo, se siguió a los usuarios desde el ingreso hasta los 90 días o la muerte, y llegaron a la conclusión de que la disfagia post-extubación fue común. En este caso, donde teníamos 933 pacientes, 96 de ellos presentaron disfagia, pero lo importante y relevante es que en este 10,3% la disfagia se mantuvo persistente hasta la alta hospitalaria en la mayoría de los pacientes afectados, o sea, en el 60,4% se mantuvo persistente al alta y fue un predictor de muerte de forma independiente. Bueno, cuando hablamos de outcomes en la UCI disfagia post-extubación, vemos que los pacientes con screening positivo para la disfagia post-extubación se asoció a mayores días de ventilación mecánica invasiva
y por consiguiente también a mayores días de sonda nasogástrica, ¿ya? Lo que también implica un daño. Esto se asocia a mayor estancia total en la UCI y a mayor estancia hospitalaria en general. Lo otro interesante que mostraba el estudio es que la mortalidad para todas las causas, cuando se analizaron con el screening positivo para disfagia post-extubación, la mortalidad a los 28 días aumentaba a un 6,6% en los pacientes que tenían screening positivo, y a los 90 días aumentaba en un 9,2%. ¿Ya? Entonces tenemos varios outcomes que son como relevantes para el desenlace de nuestro usuario. Bueno, cuando hablamos de fisiopatología de la disfagia post-extubación, mencionamos los potenciales mecanismos de la disfagia y vamos a tener que se sabe que es multifactorial, ¿ya? O sea, hay muchos factores que influyen, impactan en que esto se desarrolle, no tan solo la intubación. Sin embargo, la intubación prolongada se asocia con el desarrollo de la disfagia, pero también cuando se habla de intubación orotraqueal, algunos autores dicen que una intubación orotraqueal de más de 4 días se asociaría también significativamente a mayor riesgo de aspiración, ¿ya? Pero tenemos que ser como bien claros y no tomar este criterio de temporalidad mínimo, ya sea más de 4 días o menos de 4 días como un punto de corte estricto, ¿ya? Porque va a depender, como es multifactorial, del estatus cognitivo del paciente, de si hay alteración del sensorio o no, de si hay debilidad adquirida en UCI, etc. Entonces, la intubación orotraqueal por sí sola no genera disfagia post-extubación, pero sí nos muestra que es un factor relevante para la fisiopatología. Bueno, se mencionan en la literatura 6 mecanismos potenciales de disfagia post-extubación, entre los cuales tenemos el trauma orofaringio y laringio, que está relacionada con la instalación del tubo endotraqueal. Tenemos a su vez la reducción de la sensibilidad laringea, que es derivada del edema laringio, producto del tubo. La concomitancia de síndromes de debilidad adquirida en UCI o debilidad neuromuscular, el compromiso de conciencia o el compromiso del sensorio, la presencia de reflujo gastroesofágico y más específicamente la presencia de reflujo faringolaringio cuando es moderado o severo. Y un punto importante es la disincronía entre la respiración y la dilución, ¿ya? Y en ese punto importante me detengo porque es algo que nos impacta frecuentemente en los usuarios COVID que tenemos ahora y en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y en pacientes que tienen antecedentes de EPOC. Bueno, para partir, comentarles en relación al trauma orofaringio y laringio, a nivel general tenemos que como alteraciones más prevalentes, según esta revisión sistemática del 2018, están el edema, el eritema y el edema interaritenoideo. Y en ese sentido habla de que los perjuicios que puede tener el tubo endotraqueal a nivel orofaringio y a nivel laringio en cuanto a la prevalencia y a la severidad del daño están directamente relacionados con la duración de la intubación. Ya en este otro artículo, donde hablan de la debilidad lingual y la alteración somatosensorial después de la extubación, los reportes indican que son bajas las puntuaciones a nivel de fuerza lingual a las 48 horas posterior a la extubación y que esta debilidad y estas alteraciones somatosensoriales de la lengua se mantienen por al menos 14 días posterior a la extubación, ¿ya? Lo que en el fondo nos sustenta y nos indica que lógicamente si un usuario tiene disminución de la fuerza lingual, voy a tener una alteración de la fase oral de la deglución y de la fase faríngea. Entonces, posibles manifestaciones de los efectos del trauma por la intubación prolongada, vamos a encontrarnos con presencia de edema en los pliegues vocales, edema supraglótico, granulomas, parálisis cordales, subluxación aritenoidea, tos ineficiente.
la presencia del tubo orotraqueal va a impactar en la musculatura faríngea, mantiene abierta la glotis, y eso afecta la musculatura tanto intrínseca como extrínseca de la laringe. ¿Ya? Y les puse ahí esa fotografía un poco para ejemplificar la posición de la lengua. Como pueden observar ahí, la lengua está en una posición que es poco fisiológica, está casi todas las horas del día, bueno, a pesar de que obviamente se cambia la posición del tubo, pero independiente de eso, la posición no es la adecuada y genera esta debilidad que les comento, genera esta alteración en la sensibilidad, y por lo tanto es súper esperable que cuando retiremos el tubo el paciente tenga dificultad para deglutir la saliva y que acumule las secreciones. Otras dificultades observadas por la intubación son la candidiasis oral, la cialorrea, dificultades periodontales, trismus, lesiones por presión tanto linguales como labiales. Y aquí en el fondo hago un llamado también a que trabajemos más en equipo y nos coordinemos desde el punto de vista de la higiene oral de los pacientes, ya que si bien lo hacemos, creo que necesitamos una mejor coordinación en esos aspectos para evitar algunas complicaciones. En segundo lugar, tenemos la alteración de la sensibilidad laringea. Y en cuanto a la alteración de la sensibilidad, hay que tener en cuenta que teníamos un paciente que estaba intubado y que producto de la presencia del tubo generó inflamación, generó edema, y ese edema genera alteración de la sensibilidad, por lo que existe una capacidad reducida para detectar las secreciones orofaringeas y laringeas con una inhibición de la respuesta motora orofaringea. ¿Ya? Y es aquí donde nos encontramos con el clásico paciente que acumula secreciones en vía aérea superior, que no es capaz de movilizar esas secreciones, que no es capaz de deglutirlas, ni mucho menos de expectorarlas, con alto requerimiento del equipo de kinesiología para realizar succión orofaringea e incluso en algunos casos para realizar succión nasotraqueal, y con el consiguiente riesgo de generar una neumonía. ¿Ya? Los reportes demuestran que los pacientes con disfagia post-extubación tienen un mayor riesgo de aspiración silente por la alteración de la sensibilidad glótica y subglótica, y que en el fondo es lo que recién les comenté. También mencionan que hay una interacción significativa entre la duración de la ventilación mecánica, la respuesta de los reflejos de protección de vía aérea y sus asociaciones con la aspiración. En cuanto a la debilidad adquirida en UCI, la asociación entre la debilidad adquirida en UCI y la disfagia post-extubación, en los artículos se llega a la conclusión de que la debilidad adquirida en UCI es un predictor independiente de disfunción faríngea y de aspiración sintomática. También tenemos este otro artículo que fue publicado en el 2016 y que habla de que la disfunción diafragmática que es inducida por el ventilador en los pacientes de la UCI altera la fuerza de la tos, lo que produce que hay menos clearance de secreciones orofaringeas. Entonces, nuevamente tenemos a este clásico paciente que es hipersecretor y que no es capaz de permeabilizar la vía aérea y de expectorar por sí solo las secreciones. ¿Ya? Si a eso le sumamos que la cavidad oral está con una alta carga bacteriana y que el paciente no puede permeabilizar bien la vía aérea por sí solo, acumula y obviamente eso aumenta la incidencia de neumonía aspirativa. Y tenemos aquí por otro lado un estudio del 2015 de usuarios que tenían debilidad adquirida en UCI, a los cuales se les realizó evaluación endoscópica de la deglución, y la incidencia que se encontró en esta cohorte de usuarios fue de un 91% de disfagia post-extubación. ¿Ya? Por lo tanto, es altamente prevalente que si tenemos un paciente que tiene una debilidad adquirida en UCI, va a tener alteración de la musculatura suprayoidea e infrayoidea, va a tener disminución en la movilidad de la lengua y por lo tanto es altamente probable que tenga una disfagia moderada o de moderada a severa.
Lo otro relevante es el compromiso de conciencia, y sabemos que en la UCI la desorientación y el compromiso de conciencia es multifactorial. ¿Ya? Puede ser por la historia clínica, por los antecedentes mórbidos, los efectos residuales de la sedación, por los cambios en la sedanalgesia, por el delirium, por las alteraciones neurológicas que están a la base. ¿Y por qué es importante esto? Porque es de sentido común que si un paciente no está despierto y no logra vigilia, no puede alimentarse vía oral de forma segura. Entonces, en este artículo, que es un setting no de UCI, pero que podemos extrapolarlo a nuestra población, se realizó la relación entre la orientación, el seguimiento de instrucciones y la aspiración, ¿ya? Y se vio que si el paciente no está orientado y no logra seguir instrucciones y responder a preguntas simples, las probabilidades potenciales de que tenga aspiración con líquidos eran un 31% mayores de que si los pacientes estuviesen orientados. ¿Ya? Lo que demuestra que el paciente que está somnoliento durante todo el día y que no logra una vigilia, una vigilia funcional, digamos, por al menos 3 o 4 tiempos de comida, va a tener un alto riesgo de aspiración. Como quinto punto tenemos el reflujo gastroesofágico, que como les comentaba es reflujo gastroesofágico y faringolaringio. Y cuando tenemos la presencia o tenemos el antecedente de este reflujo más la intubación, se genera que aumente la inflamación, aumente la irritación y exista odinofagia y disfagia más persistente. Por otro lado, tenemos la descoordinación entre la respiración y la deglución, y tenemos que respiración y deglución están altamente coordinados. Cuando nosotros deglutimos, realizamos una apnea que es fisiológica, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la prevención de la aspiración depende de la precisión entre la coordinación del cierre laringio, de la apnea fisiológica y de la apertura del esfínter esofágico superior. Y esto se puede ver alterado, por ejemplo, en pacientes que están con una insuficiencia respiratoria o pacientes que están taquipneicos, ¿ya? Y en este sentido les pongo el ejemplo de nuestros pacientes con COVID, que si bien son extubados y al ser extubados pasan para consolidar el weaning a una multiven o a una CENAF. La CENAF está con alto flujo y el paciente se mantiene igual con frecuencias respiratorias elevadas. Si bien a lo mejor el paciente no tiene una alteración deglutoria de base, o sea, tiene un reflejo deglutorio presente a tiempo, esta incoordinación respiración-deglución que proviene más de la dificultad respiratoria que presenta el paciente, nos puede generar eventos microaspirativos que van a ser importantes y que van a comprometer en el fondo el progreso del paciente. En relación a la evaluación de la deglución, bueno, comentarles que el tipo de screening o evaluación deglutoria a realizar en la UCI depende del profesional y de los recursos que hay en el hospital. El diagnóstico clínico por excelencia es el realizado por el fonoaudiólogo. Ahora, lamentablemente, no en todas las UCIs de los centros hospitalarios de nuestro país hay un fonoaudiólogo disponible. Y como objetivo es identificar el mayor número posible de pacientes con disfagia y minimizar el riesgo de aspiración, ¿ya? Comentarles que para realizar una evaluación deglutoria, bueno, tenemos opciones. En general, está la evaluación de las 3 onzas o de 90 ml de agua, que es más bien conocido como el test del vaso de agua, y que esto corresponde a un screening. Tenemos la evaluación clínica de la deglución, que específicamente la hace el fonoaudiólogo, y por otro lado tenemos la evaluación instrumental, ¿ya? Donde destacamos como gold standard la biofluoroscopía, y por otro lado la evaluación endoscópica de la deglución o FIS. Comentarles
en breves palabras, las diferencias entre el screening de glutorio y la evaluación clínica. El screening de glutorio en general puede ser realizado por un profesional entrenado en deglución, que puede ser el médico o la enfermera o enfermero que esté a cargo. Y en general, lo que busca este screening es detectar la presencia de aspiración, ¿ya? Y esa es la mayor diferencia en relación a la evaluación clínica que realizamos nosotros los fonoaudiólogos, y porque tiene que ver que la deglución, un trastorno de la deglución no solo se basa en la presencia o no de aspiración, ¿ya? Como sabemos, la deglución tiene etapas: preparatoria oral, oral, faríngea y esofágica, y por lo tanto podemos encontrar alteraciones de las otras etapas, o como lo pudimos ver en estos pacientes que son posextubados, que en general tienen daño en la musculatura, en la fuerza, y que vamos a ver comprometido la fase oral de la deglución. En ese contexto, el screening de glutorio no sería tan válido. ¿Cuál es nuestra realidad en el Hospital Santiago Oriente? Evaluación clínica de la deglución mediante interconsulta, considerando la necesidad de evaluación determinada por el médico tratante o sugerida por el equipo de enfermería o kinesiología, que son nuestros grandes aliados. Actualmente, mediante la participación en el equipo de sedanalgesia, estoy pudiendo realizar evaluaciones de glutorias tempranas de pacientes posextubados y traqueostomizados. Ya, y una pregunta importante es ¿cuándo evaluar? ¿Cierto? No existe consenso sobre cuándo es recomendable realizar la primera evaluación de deglución posextubación. Ya, la evidencia varía desde las 4 horas después de la extubación hasta las 24 horas. ¿Ya? En esta revisión sistemática del 2021 planteaban que dentro de las primeras 24 horas de extubación la incidencia era de un 49%, y posterior a las 24 horas la incidencia era de un 40%. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no varía de forma significativa si es dentro de las primeras 24 horas o no la incidencia, lo que respalda que nuestra evaluación clínica en el paciente extubado debe ser en función de la estabilidad clínica del paciente, más que de un tiempo específico, ¿cierto? O sea, tiene que ser en función de la estabilidad clínica, del nivel de conciencia, de los requerimientos de oxígeno, más que, como les decía, desde un tiempo específico, ¿ya? Bueno, comentarles también que en relación a la encuesta nacional de diagnóstico y tratamiento de la disfagia post-extubación en Estados Unidos, la mayoría de los fonoaudiólogos informaron que esperaban un promedio de 24 horas para realizar la primera evaluación, y un resultado similar se mostró en la encuesta nacional de concientización y manejo de la disfagia en las UCI holandesas. Ahora, ¿qué se evalúa en deglución? Bueno, evaluamos nivel de conciencia o estado de conciencia, vía y forma de alimentación, evaluamos el estado nutricional, el estatus cognitivo del paciente, el control postural, evaluamos las estructuras anatómicas, es decir, los órganos fonoarticulatorios, el control motor oral, la sensibilidad oral, faringe y laringea, la función glótica, los reflejos relacionados a la deglución, y en el proceso de deglución mismo evaluamos la deglución no nutritiva, ya que es una parte importante de la evaluación en el paciente posextubado, donde evaluamos el manejo de las secreciones, la dilución de saliva, la presencia de tos y si esa tos es eficiente, si el clearance de secreciones es el adecuado, y posteriormente la evaluación de la deglución nutritiva, donde probamos las distintas consistencias, desde consistencias líquidas, semisólidas hasta sólidas. En breves palabras, comentarles un poquito de la intervención de glutoria en el paciente crítico, ya que muchas veces da la sensación de que no hay mayor conocimiento de lo que hace el fonoaudiólogo
en la rehabilitación de la disfagia en el paciente crítico. Específicamente, la rehabilitación se basa en los manejos compensatorios y en estrategias terapéuticas. Los manejos compensatorios están específicamente vinculados a reducir el riesgo de aspiración y redireccionar el flujo del bolo o la velocidad del bolo alimenticio. ¿Ya? Tenemos el incremento sensorial, las modificaciones de volúmenes, las modificaciones de consistencia, cambios posturales, modificaciones ambientales y personales. Y en cuanto a las estrategias terapéuticas que sí buscan impactar en la fisiología de la dilución, tenemos el entrenamiento del control motor oral, el entrenamiento de la fase faringea y de un mejor desencadenamiento del reflejo deglutorio. Tenemos maniobras deglutorias específicas donde si el paciente, a pesar de tener una disfagia instaurada, a través de estas maniobras podemos igualmente dejar comiendo al paciente con ciertas ayudas, y al entrenamiento de la función glótica, en el caso de los pacientes que quedan con una afonía o una disfonía. Bueno, en resumen, la disfagia posextubación se asocia de forma significativa e independiente con mayor incidencia de neumonía, reintubación y mortalidad. La disfagia posextubación es común en los pacientes recientemente extubados y probablemente un 41% de estos pacientes va a presentarla. Esto equivale aproximadamente a 8,2 millones de personas en todo el mundo. Destacar además otros aspectos que son muy relevantes de la evaluación fonoaudiológica. Tenemos que, como fonoaudiólogos, realizamos evaluación, estimulación e intervención cognitiva. Eso es vinculado específicamente al logro de una comunicación efectiva y funcional para el paciente. Evaluamos y trabajamos a través de la comunicación verbal, comunicación no verbal, y entregando estrategias y herramientas para comunicación alternativa aumentativa, ya sea mediante tableros comunicativos, sobre todo en nuestros pacientes traqueostomizados al inicio, cuando no podemos, por ejemplo, trabajar aún con una válvula fonatoria. Estos objetivos se hacen realmente relevantes para el paciente y para el equipo médico también. Y como último mensaje, humanizar la UCI está en nuestras manos. Eso, muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Connie, primero que todo, darte las gracias. Tremenda exposición, muy completa. Creo que todos piensan lo mismo acá. Y esperemos las preguntas. Connie, yo no podía estar ausente en esta presentación. ¿Me escuchan? Sí, Doc, la escuchamos. Sí, doctora. No podía estar ausente en esta hermosa presentación que no es más que una puesta en escena de el maravilloso trabajo que tú haces con nuestros pacientes. Creo que, como tantas otras ramas del equipo de salud, la fonoaudiología fue uno de los grandes olvidados, especialmente en cuidado crítico, donde es un tema de la mayor relevancia, como tú has presentado tan maravillosamente. Darte las gracias por tu presentación y por el magnífico aporte que hacen ustedes como equipo al equipo de salud. Eso. Muchas gracias, doctora.
No sé si hay alguna pregunta. Bueno, en Oye, realidad, espérate, la Dani de cada medicina interna te va a hacer una pregunta. ya. Connie, no, mi pregunta era con los casos de los pacientes COVID, en lo que tú has visto ahora en el hospital, como cuánto más o menos es la rehabilitación cuánto se demora un paciente más o menos después de la extubación en volver a poder deglutir de forma correcta. Si es mucho el periodo, lo que tú has visto. Bueno, en general, lo que he visto con los pacientes COVID acá, en general, como para partir, es que la disfagia post-extubación tenemos como la suerte que, a diferencia del caso de los pacientes neurológicos, por ejemplo, o con otro tipo de diagnóstico, se demora más en remitir la disfagia, y muchas veces los pacientes conviven con estas alteraciones y con estas modificaciones, o como yo les planteé al final, cambios posturales o distintos manejos compensatorios que en los pacientes permanecen, digamos. En los pacientes con COVID, afortunadamente, vemos que la mayor característica es que posterior a la extubación quedan con una gran inflamación y edema laringio producto del tiempo que permaneció el tubo ahí. En los casos de los pacientes que logramos extubar, en general la disfagia se caracteriza por ser una disfagia de líquidos específicamente, y lo más característico es la incoordinación respiración-deglución que yo les comentaba, y que tiene que ver más que nada con la dificultad respiratoria que presentan de base, ¿ya? Y por lo tanto yo muchas veces ahí me llaman, evalúan, y es como, claro, el paciente tiene un reflejo deglutorio presente a tiempo y sin grandes hallazgos desglutorios en sí, pero sí la mecánica respiratoria va a impactar en el rendimiento y en esta coordinación de glución, respiración, y sí podemos tener entonces estos episodios en el fondo, de microaspiraciones, o en los casos de pacientes que han estado mucho tiempo con tubo, de aspiraciones más significativas, incluso con riesgo, como les decía, de desarrollar neumonía aspirativa. En el caso de los pacientes que no lograron salir del tubo y que pasaron a la traqueostomía, bueno, la rehabilitación obviamente ahí es más larga, y en la medida en que el paciente logra salir del ventilador mecánico, iniciamos las pruebas de deflación de CAF y de instalación de válvula fonatoria. Y eso obviamente, en comparación al paciente que logró ser extubado, obviamente tarda más. En general, lo que estamos tardando en la rehabilitación de los pacientes que no tenían otras alteraciones de base, otros antecedentes mórbidos más significativos, además del COVID. En general, entre que el paciente inicia la rehabilitación hasta que en el fondo se logra la decanulación, es como aproximadamente un mes, pero es por darte en el fondo un tiempo específico, pero va a depender obviamente del paciente, de la condición clínica, de sus antecedentes previos. Y en el caso de los pacientes que solamente fueron extubados y que no necesitaron de la traqueostomía, bueno, ahí varía, pero en general la disfagia tiende a remitir en un par de días, y iniciamos el manejo con inicio de papilla y líquidos con espesante, ¿ya? Y cosa de poder sacar tempranamente la sonda nasogástrica, que obviamente genera molestia y alteración y irrita, sigue manteniendo la irritación de la mucosa. Y en la medida que el paciente va progresando y se maneja mejor desde el punto de vista ventilatorio, sacamos el líquido espeso y pasamos a consistencias normales. Por lo general salen de la UTI todavía con una consistencia papilla, molido, y ya cuando pasan a medicina, ya mis colegas logran hacer el traslape a algo más sólido. Eso. Espero haber respondido la pregunta. Habla más fuerte, que no se te escucha.
Connie, creo que fue una excelente presentación. Darte las gracias nuevamente. Y si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Connie. Gracias.